Bien, buenas tardes. Primero, en primer lugar, como bien dijo Eduardo, mi nombre es Jaime Pérez. Esencialmente soy profesor de lenguaje de más de 20 años, pero menos de 30 de experiencia. Y vamos a trabajar hoy día algunas estrategias, como bien dice el título, y algunos recursos para poder potenciar el trabajo del Sims en lenguaje, pero el título también es medio mentiroso, ¿ah? Y es medio mentiroso, ya se van a ir dando cuenta porque algunas de las cosas que nosotros vamos a ir comentando y que de una u otra manera, si alguien tiene alguna duda, puede manifestarla en su momento, ahí las va a canalizar Viviana para poder responderlas si es que podemos. Es medio mentiroso porque muchas de las cosas que nosotros, o varias de las cosas que nosotros vamos a mencionar acá, no solamente son aplicables a la asignatura de lenguaje, sino que también son aplicables transversalmente a otras asignaturas, tomando en consideración que el CIMSE eminentemente trabaja comprensión de lectura y la comprensión de lectura es algo que afecta transversalmente el proceso académico y el proceso escolar. O sea, no solamente se lee el lenguaje, a pesar de que muchas veces se nos responsabiliza de todos los resultados de comprensión de lectura de los estudiantes, se nos responsabiliza a nosotros, eh, afecta de una u otra manera también a las otras asignaturas. Por lo tanto, queremos de una u otra manera mostrar cómo ciertos elementos nos permiten generar una forma de proceder a nivel mucho más macro, a nivel más institucional y que de una u otra manera podría eventualmente ayudar y generar un estado de sinergia dentro del proceso educativo, ¿ya? Entonces, esto implica eh, esencialmente que los objetivos que nosotros nos vamos a plantear acá implica primero identificar y definir algunos elementos centrales que van a contribuir a mejorar la comprensión lectora la comprensión lectora en nuestros estudiantes, ¿ah? Y que hay que considerar esto como algo fundamental para el buen desempeño escolar. Y como segundo objetivo, eh, vamos a revisar los recursos disponibles que tenemos en nuestra plataforma, en la plataforma de Alianza PDB, que van a contribuir a desarrollar eh, esta mejora, ¿ya? Y esperamos que estas estrategias de una u otra manera se puedan convertir en una buena herramienta para todos ustedes. Lo primero es que yo creo que nosotros tenemos que contextualizar y definir ciertas causas y ciertos elementos, ¿ah? Y necesariamente tenemos que hablar del SIMS en este caso, ¿ah? Ojo que vamos a tomar algunas pinceladas de ciertos elementos y no vamos a profundizar en demasía, producto esencialmente del tiempo que tenemos. Pero lo primero que nosotros tenemos que establecer es que el SIMSE no es una evaluación más, ¿ya? Y no es una evaluación más producto de que, más allá de que en muchos lugares siento yo que se mal utiliza para establecer cierto ranking entre colegios o cierto ranking a nivel regional, nacional, etcétera, eh, es una evaluación que nos permite, o es una de las pocas evaluaciones que nos permite conocer el desempeño de nuestros estudiantes y el logro de ciertos contenidos y habilidades dentro del currículum nacional. Por lo tanto, es una muy buena ventana para poder observar y ver dónde estamos parados y qué es lo que nosotros podemos ir desarrollando podemos ir haciendo desde el punto de vista de mejora. Y en el caso específicamente del CIMSE de lenguaje, está centrado prácticamente en su totalidad, está centrado en lectura. Y específicamente, eh,
mide tres habilidades que tienen que ver con localizar, interpretar y relacionar y reflexionar. ¿Mm? Eh, Creo que hasta aquí no digo nada nuevo, ¿ah? Pero sí quiero precisarlo porque de una u otra manera eh, eh, para nosotros es importante tomar en consideración, por ejemplo, ciertos datos que de repente se van escapando, que si bien es cierto, hay tres habilidades que son medidas por el CIMSE. No es menos cierto, por ejemplo, que en cuarto básico casi el 50% de los ítems dentro de la prueba están vinculados a interpretar y relacionar. Y en el caso de segundo medio, es prácticamente el 75%, o sea, tres cuartas partes de la prueba está centrada en la segunda habilidad. Por lo tanto, ahí es donde uno estratégicamente podría establecer dónde tengo que ocuparme, ¿m? Por ejemplo. Pero una vez que nosotros tenemos este contexto, creo que es interesante que nos hagamos la pregunta de qué pretendemos hacer con nuestros estudiantes. ¿Ah? Y desde ese punto de vista, yo creo que algo que es sumamente transversal y que nos permite tener ciertos acuerdos frente a ello, es que lo que nosotros buscamos, por ejemplo, es generar pensamientos de nivel superior en ellos y que aprendizajes significativos. Y tratamos de evitar, por ende, aquellos aprendizajes que son superficiales, lo cual ya nos presenta un gran problema. Y nos presenta un gran problema porque resulta que uno se remite a nuestra historia, po. ¿Y nuestra historia qué es lo que indica? Por ejemplo, yo le pregunto, o podría preguntar a cada uno de ustedes, cuánto es lo que recuerdan de lo que aprendieron en el colegio. Y es ahí donde cuesta, cuesta. A lo mejor en la asignatura en la cual uno se desempeña puede encontrar más recursos, pero muchas de esas cosas uno las recuerda por su paso universitario, pero no por su paso escolar. Es como, por ejemplo, yo siempre cito este ejemplo del número de mol. Para los que estén vinculados con química o se acuerden de ello, el número de mol 6,02 por 10 elevado a 23. Me acuerdo de cuando lo aprendí en octavo básico en el tiempo en que estudiaba. Ahora, si ustedes me preguntan para qué sirve, qué significa, no tengo idea. No lo sé, no lo recuerdo. Entonces, desde ese punto de vista, uno dice, esos aprendizajes, si bien es cierto, lo recuerdo a lo mejor porque en ese momento pasó algo dentro de la clase de química, que el profesor algo nos dijo, algo me marcó, etcétera, pero no me acuerdo si me preguntan qué hago con ese número, no tengo idea, no lo sé. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de pensamientos de nivel superior y aprendizaje significativo del lenguaje, nos gustaría, por ejemplo, que nuestros estudiantes pudieran reconocer el tono de un texto, ¿ah? Reconocer la ideología, establecer parámetros para poder indicar qué tan certero, qué tan exacto es el texto que nosotros estamos revisando y que no sea una fake news, por ejemplo, tomando en consideración lo que ocurre en estos tiempos. En el caso, por ejemplo, de un texto lírico, o incluso un texto literario en general, poder establecer el ritmo y cómo las palabras van contribuyendo a la construcción de dicho ritmo. Esos son pensamientos de nivel superior y a lo mejor nosotros nos gustaría apuntar hacia allá, más que a la reproducción de ciertos elementos y de ciertos contenidos. Entonces esto nos lleva a establecer que finalmente, para poder alcanzar estos pensamientos de nivel superior, nosotros tenemos que hacer ciertas ejecuciones que radican finalmente en un problema de memoria. ¿Por qué? Porque todo aprendizaje significativo es algo que se ha internalizado en nuestra memoria y que somos capaces de recordar y que somos capaces de traer al presente. Por lo tanto, el aprendizaje sin memoria no existe, ¿ya?
A diferencia, y esto yo hago la diferencia entre este concepto de memoria y el concepto de memorización, esta memorización que es aislada, que es como la memorización para la prueba y que después se desecha, sino que estoy hablando de una memoria de traspasar codificablemente los elementos que se han anidado en nuestra memoria de corto plazo, traspasarlos a nuestra memoria de largo plazo y dejarlos ahí para poder recuperarlos cuando nosotros los necesitemos. Todo aquello que no se logra codificar en nuestra memoria de corto plazo, que ustedes sabrán que nuestra memoria de corto plazo es, o memoria de trabajo también llamada, es pequeñita. Estamos hablando, la literatura indica del número mágico 7 más menos 2, o sea, esos son la cantidad de elementos que nosotros podemos recordar a través de nuestra memoria de corto plazo. Eh, entonces, todo aquello que no se logra codificar de una manera, de una buena manera, se pierde, se olvida. Y la tasa de olvido que tenemos nosotros es muy grande, es muy grande. Entonces, de una u otra manera, el aprendizaje para poder minimizar ese efecto de la tasa de olvido, el aprendizaje en primer lugar tiene que ser visto como algo cíclico y no lineal. Y tiene que estar ajustado siempre a las percepciones de la persona que está aprendiendo. En este caso, si yo estoy en una mirada, estoy recordando o estoy codificando ciertas cosas, tengo que necesariamente hacer una nueva mirada del mismo proceso para poder ir volviendo a alimentar esta memoria de largo plazo y poder dejar codificadas ciertas cosas. Entonces, en la medida en que yo logre eh, codificar de mejor manera todos los estímulos que voy recibiendo, nuestros aprendizajes van a ser mucho más significativos y voy a poder hacer conexiones, voy a poder hacer recuperaciones, voy a poder establecer ciertos elementos, tanto textuales, si se están dando cuenta, esto no es solamente algo que incide en el lenguaje, sino que incide en todos los aprendizajes que una persona, que un ser humano puede tener. En el caso específicamente de la lectura, nosotros tenemos que ver la lectura como algo que va más allá de la automatización de la decodificación, ¿ya? Esto de leer de corrido, sino que tenemos que ver la lectura como un proceso que implica, por ejemplo, predicciones, que implica elaborar hipótesis, que implica comprobar esas hipótesis que yo he elaborado, a ver si se cumplieron o no se cumplieron. ¿Ah? Predicciones en relación, por ejemplo, a los títulos, a ciertas palabras que aparecen ahí en el texto, a las estructuras textuales, a la silueta textual. ¿Ah? Eh, Elaborar y comprobar hipótesis, establecer ciertas conexiones con lo que sé, que es importantísimo. ¿Ah? Es como, por ejemplo, cuando uno lee una noticia. La noticia, cuando yo voy leyendo una noticia, la que sea, inevitablemente voy haciendo conexiones con otras noticias que he leído anteriormente o que he visto o que he escuchado, o que me han contado, con otra información que conozco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la mayor comprensión se produce en la medida en que obviamente hay una mejor conexión y capacidad de relaciones. ¿Y esas conexiones con qué se hace? Con toda la información que yo tengo y que soy capaz de evocar desde la memoria de largo plazo. El- en el caso del proceso de lectura específicamente, nosotros vamos a tener, y aquí es donde yo hago una pequeña separación, voy a tener ciertos elementos que los voy a ir detallando más adelante, pero ciertos elementos que guardan relación con una estructura mucho más global de los procesos pedagógicos y voy a tener otros elementos que guardan relación con situaciones que son netamente lingüísticas, que es como digo yo, que es para especialistas. O sea, es lo que uno debiese como especialista considerar al momento de trabajar la comprensión lectora. En el caso, por ejemplo, de estos procesos que son mucho más generales, vamos a tener la construcción de hábitos,
vamos a tener cómo nosotros trabajamos la atención dentro de la sala de clases, cómo nosotros construimos las relaciones con nuestros estudiantes y finalmente cómo entendemos el proceso de motivación o cómo motivamos a nuestros alumnos. ¿Ah? Situación cada vez más compleja en estos tiempos, ustedes entenderán. ¿Ah? Y desde el punto de vista netamente lingüístico, nosotros vamos a establecer la fluidez como una herramienta eh, esencial para adentrarnos al proceso de comprensión lectora, el conocimiento de mundo y cómo lo manejamos, y el manejo del vocabulario, que es algo no menor y siempre implica un desgaste enorme, y espero que al término de esta jornada les pueda dar ciertas luces de cómo poder trabajar el vocabulario y que no sea un agobio al final del día, porque suele ocurrir eso. En el caso de los hábitos, eh, el hábito, lo primero que yo tengo que establecer que a través de los hábitos, ¿por qué son tan importantes? Porque me permiten liberar la memoria de trabajo. ¿Ah? Porque eh, automatizo ciertos procesos que me permiten de una u otra manera ahorrar energía del cerebro y destinarla a cosas más urgentes o más importantes que pueda tener en ese momento. ¿Ah? Mejora la concentración. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, trabajar los hábitos es importantísimo. ¿Ah? Importantísimo. Eh, Tratar de promover un estímulo positivo como hábito siempre. ¿Ah? Estimular la conducta al error, esto de que sean capaces nuestros estudiantes de poder equivocarse y construir en función del error que puedan presentar, eh, es esencial. ¿Ah? Construir una sala con distintos procedimientos que se conviertan en hábitos. Algunos profesores establecen que esto puede transformarse en ciertos elementos monótonos y no deja de tener lógica. Pero es importantísimo que dentro del andamiaje que yo construyo, que yo formulo para el proceso dentro de la sala de clases, hayan elementos que los chiquillos ya sepan cómo funcionar. ¿Por qué? Porque eso de una u otra manera permite que se concentren en lo esencialmente importante que va a tener que ver con una clase determinada en un momento determinado. ¿Mm? Entonces ahí es donde surge esta frase de que lo que hacemos con frecuencia se beneficia de lo que hacemos con insistencia. O sea, la repetición, ¿ah? Y la constancia transforman un simple acto en un hábito que se va a ir reforzando. Y eso es importantísimo, ¿ah? Para el desarrollo no solamente de la comprensión lectora, sino que de absolutamente todas las situaciones que yo viva en las distintas asignaturas. O sea, la forma en que yo me enfrente a un texto necesariamente tiene que estar manejada y dominada por el estudiante. Pueden ser tres, cuatro, cinco formas distintas, pero esas tres, cuatro, cinco formas las debe conocer. Otro elemento, no menor, es la atención. Y la atención en una sala de clase es un temazo, y sobre todo en estos tiempos, en los tiempos de las pantallas, etcétera, etcétera, es un temazo, porque necesariamente la atención va a depender de los entornos de aprendizaje, de cómo esté la sala dispuesta, de cómo esté el ambiente dentro de la sala de clase, y la atención, lamentablemente, es un recurso sumamente limitado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros debiésemos tratar o propender a desarrollar una atención selectiva en bloques cortos. Ojalá pulsos de trabajo, como, bueno, nosotros tenemos algunos materiales que están orientados a eso, a generar ciertos pulsos de trabajo que sean breves y que de una u otra manera permitan estaciones pequeñas de concentración, ¿ya? Eh, Tratar de establecer el conocimiento desde una porción que sea manejable. Yo me acuerdo, bueno, y a lo mejor muchos de nosotros hemos vivido también la situación como profesores,
pero me acuerdo haber vivido como, como estudiante esto y también haberlo ejecutado, que de repente nos pasaba que por distintos motivos, suspensión de clases para los que hemos trabajado alguna vez en colegios católicos, que hay mucha actividad emergente, mucha actividad religiosa que va interfiriendo dentro de nuestras horas de clase, etcétera, etcétera, se nos van acortando las horas y tenemos que pasar una cantidad, miren lo que voy a decir, pasar una cantidad de contenidos tan grande de repente que apretamos el acelerador y empezamos a pasar materia durante 2 o 3 clases en forma importante. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a una prueba de nivel, porque tenemos que llegar a la prueba global, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con eso? Que lo más probable es que, fuera de causar ese agobio que, que es evidente dentro de la sala, eh, el desempeño y el rendimiento de los chiquillos puede que haya sido incluso hasta aceptable, pero a mí no me cabe duda que eso a la semana después ya se lo olvidó. ¿Cuántas veces no nos hemos visto nosotros mismos enfrascados en esa discusión eterna de que, oye, parece que ustedes olvidaron todas las vacaciones de lo que aprendieron durante el año? Bueno, yo quiero decirles que efectivamente es lo que pasa y a veces ni siquiera hay que esperar a las vacaciones, sino que uno espera la semana siguiente y ya se le ha olvidado, porque la tasa de olvido es, bueno, la literatura indica que apenas uno aprende algo, lo va olvidando inmediatamente si es que no lo logra codificar y poder traspasar a la memoria a largo plazo. Entonces, hay que tener secuencias cortas de recuperación, de práctica y de recuperación, eh, y ojalá que fueran variadas. O sea, si yo, por ejemplo, utilizo estímulos visuales, también utilizar estímulos auditivos y de una u otra manera ir estableciendo distintos mecanismos de percepción para un mismo fenómeno o una misma disciplina. Y en cuanto a las relaciones, esto no es menor. Cuando yo hablo de relaciones, yo estoy hablando, la literatura indica que hay dos tipos de relaciones, una las llama suplementarias y las otras centrales. Y cuando hablamos de relaciones suplementarias, miren, no quiere decir que una sea más importante que la otra, para nada. Pero las suplementarias tienen que ver, por ejemplo, con el conocimiento de, no sé, cuál es el equipo de fútbol favorito de mi estudiante, qué grupo musical le gusta, con quién pololea, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero para el proceso de aprendizaje, lo que a nosotros nos interesa son aquellas relaciones centrales, ¿ah? Que tienen que ver o que inciden directamente dentro del proceso educativo. Y esas relaciones centrales implican que eh, los estudiantes, ojalá a través de la gestión docente y de la gestión, y esto es importante, la gestión institucional, se vean como, primero, se vean como, logren establecerse como estudiantes exitosos. Y cuando yo hablo de estudiantes exitosos, no estoy hablando de estudiantes que puedan tener puros 7, por ejemplo, o que tengan un extraordinario desempeño académico, sino que con estudiantes que logren visualizar el progreso que han tenido, ¿ya? Que logren visualizar el progreso que tienen. Seguros, estudiantes que son capaces, y acá no tiene que ver directamente con lo socioemocional, pero sí, obviamente le pega de coletazo, estudiantes que son capaces de tomar riesgos intelectuales. O sea que cuando uno les pregunta por alguna teoría o por alguna hipótesis, oye, ¿podríamos construir una hipótesis con respecto a esto? Sean capaces de poder establecer, sí, podemos construir y decirla, aunque se equivoquen, ¿ah? Construir sobre el error. Y reconocidos, o sea, que se sepan considerados. Y eso, que no es solamente una política dentro de una sala de clases, menos de una sala de clases de lenguaje, sino que tiene que ver específicamente con todo un andamiaje institucional, es importante para poder generar las condiciones necesarias para mejorar los hábitos, para mejorar la atención, etcétera, etcétera.
Y finalmente, dentro de estos elementos que son transversales no solamente al lenguaje o a la comprensión lectora, sino que a todas las asignaturas, nosotros vamos a tener la motivación. Pero la motivación vista como un desarrollo social, ¿ya? Y eso es importantísimo considerarlo. ¿Mm? El entorno de aprendizaje modela la conducta de los individuos y eso es importante tenerlo en consideración. Nosotros somos personas prosociales, o sea, vivimos en comunidad, nos desenvolvemos socialmente. Incluso somos eusociales, o sea, somos capaces de sacrificarnos por el otro. Entonces ahí el entorno, ¿ah? El entorno de tener normas sociales sumamente claras y que impacten dentro de la sala de clases es total y absolutamente esencial para poder generar un aprendizaje que sea significativo. Si alguna de estas cosas flaquean, podemos construir igual aprendizajes significativos, podemos hacerlo. ¿Va a costar un poco más? Va a costar un poco más. Pero nosotros, nuestra práctica, debiese propender a estimular este tipo de cosas, ¿ya? Y para eso, obviamente, nosotros tenemos que lograr establecer y lograr mirar cómo dentro de la sala de clases, como digo yo, donde se ven los gallos, dentro de la sala de clases, poder tener tiempos y espacios para poder promover este tipo de situaciones o este tipo de conducta. ¿Sí? Y para eso, obviamente, necesitamos un diseño que nos permita hacer eso. Y por eso, de alguna otra manera, la importancia de poder ser apoyados por distintas situaciones, entre esas material que uno pueda encontrar, por ejemplo, en plataformas como la nuestra, material que está validado, material que de una u otra manera podemos ocupar y podemos modificar de acuerdo a las necesidades que nuestro grupo requiera. Ahora, desde el punto de vista, desde el punto de vista de lo netamente lingüístico, yo hablé de tres elementos. El primero era la fluidez. Y la fluidez es importante porque lo que hace el hecho de la lectura fluida es automatizar los procesos subyacentes, o sea, de una u otra manera permite una atención consciente al significado textual más allá del proceso mecánico de lectura, ¿ya? Si la codificación no se produce rápidamente, generalmente el material que se está codificando se olvidará antes de ser comprendido. Y la mayoría de nosotros, profesores de lenguaje, lo hemos vivido con nuestros estudiantes cuando le pedimos a uno que lea y ese estudiante titubea mucho o fracciona la lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando le preguntamos de qué se trataba lo que leíste, generalmente o da una respuesta inexacta o simplemente no sabe. ¿Ya? Entonces, eh, me permite la fluidez superar esta memoria de corto plazo y dar esta atención consciente al significado textual que acaba de hablar. Y hay una correlación, aunque no exacta, no 100% exacta, pero hay una correlación entre lo rápido que se lee y lo bien que se comprende. Generalmente las personas que entre más rápido leen, mejor comprenden. ¿Por qué? Porque ya han automatizado todos los procesos subyacentes. En el caso, por ejemplo, de nosotros en la plataforma de Alianza, tenemos cerca de 100 textos por nivel asociados a distintas preguntas que nos permite de una u otra manera o le permite a cualquier profesor poder trabajar la fluidez textual simplemente en el acto de leer. Entonces, de una u otra manera, es algo que nosotros tenemos contemplado porque a diferencia de lo que a veces suele ocurrir en los textos de estudio, donde se colocan textos enormes, generalmente nuestros textos están pensados para poder ser trabajados rápidamente y de una u otra manera abocarnos a establecer las implicancias textuales que sean necesarias para una clase determinada. El otro elemento guarda relación con el conocimiento de mundo. ¿Ah? Y este conocimiento
permite dar sentido a los lectores, a las combinaciones de palabras y asignar estos significados propios que va a tener un texto determinado. Por ejemplo, eh, las ironías, las metáforas, ¿cuántos de nosotros no hemos sufrido directamente con las figuras literarias? ¿Ah? Eh, y sufrimos con las figuras literarias porque de una u otra manera eh, no es porque el estudiante no logre entender, no logre comprender lo que es una metáfora, sino que sufrimos porque no logra asignarle un significado concreto. Por ejemplo, yo soy profesor de media, entonces de una u otra manera algunos de los ejemplos van a estar orientados hacia cursos más grandes. Pero me acuerdo de un soneto de Lope de Vega, a un hombre de gran nariz, que, que dentro de de sus versos, disculpen, dentro de sus versos dice algo así como eh, érase una alquitara media viva. Si el estudiante no conoce una alquitara, si nunca ha visto una alquitara, y para aquellos que tampoco la conozcan, porque no necesariamente tendríamos la obligación de conocerla, es una especie, es un aparato que permite destilar alcohol y que tiene como una pipeta larga, entonces que parece una nariz metálica. eh, lo más probable es que yo le pida la interpretación de esa metáfora y no tenga idea. Pero en ese mismo poema, dice algo así como, érase un elefante boca arriba. Y lo más probable es que para él sea mucho más fácil asignarle significado al segundo verso que al primero, porque conoce un elefante y se lo puede imaginar dado vuelta y puede entender que hacer alusión a la nariz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de una u otra manera, eh, el conocimiento del mundo me permite asignar significados correctos a lo que yo voy leyendo, ¿ya? Entonces, para esto nosotros tenemos algunos tips que tenemos que establecer. Y esto también es importante pensando, por ejemplo, si ahora lo centramos específicamente en estas pruebas estandarizadas, como el caso del SIMSE, en la medida en que yo conozca la forma de preguntar y en la medida en que yo conozca el proceso de trabajar una pregunta objetiva, por ejemplo, una pregunta de selección única, eh, obviamente que también puedo ir mejorando en este caso mi desempeño frente a la evaluación. Tips. Centrarse en la no ficción. Si bien es cierto, la literatura nos abre mundo, estimula la sensibilidad, etcétera, etcétera, los textos no literarios son los que me van a aportar una mayor cantidad de información con respecto al mundo. Los textos expositivos, por ejemplo, y los textos argumentativos. ¿Ah? Entonces, de una u otra manera, eso nos va a llevar a conocer más cosas. De hecho, por ejemplo, hay muchos estudios que establecen, me acuerdo de uno en que se tomaban dos grupos, uno de buenos lectores y otro de malos lectores, donde al grupo de buenos lectores pero que no sabían nada de béisbol, me acuerdo, algo por ahí, eh, se les entregaba un texto de béisbol y los malos lectores, que eran buenos jugadores de béisbol, pero que eran malos lectores, se les entregaba el mismo texto y se veía su desempeño y les fue mucho mejor a aquellos que conocían el juego, pero que no leían bien. ¿Por qué? Porque conocían el sistema del juego y lograban entender y asignar significados a las palabras que estaban ahí presentes. Entonces, de una u otra manera, eh, el conocimiento del mundo es importantísimo y dije, centrarse en la no ficción y esto es importante, no invertir demasiado tiempo en enseñar habilidades formales de comprensión. No quiere decir que no se enseñen, pero, pero hay que enseñarlas contextualmente. O sea, yo no saco nada si hablo de la idea principal.
estar gastando dos, tres, cuatro clases en determinar cuál es la idea principal de un texto, sino que yo tengo que enfrentarme a textos reales eh, para poder establecer eso. Ejemplo, un botón. Un ejemplo que yo creo, al menos yo me siento muy identificado con él. Eh, Así como los profesores jubilamos enseñando la metáfora con las perlas de tu boca, eh, también jubilamos haciendo la pirámide invertida en las noticias, ¿ya? Y hacemos el dibujito y ponemos el lead y todo, bueno, todo el epígrafe, el titular, la bajada, el lead y todo el cuento. Y resulta que le enseñamos a nuestros estudiantes que esa es una noticia y que esa es la estructura de una noticia. La pregunta es, cuando los chiquillos ahora se enfrentan y nosotros mismos nos enfrentamos a los medios de prensa, ¿cuántas noticias así encontramos? De hecho, la mayoría de las noticias donde, comillas, pasan esta estructura o esta silueta, son adaptaciones que se hacen de noticias de los medios porque ya prácticamente nadie la utiliza formalmente, pero nosotros seguimos estableciendo. Entonces, cuando nosotros le enseñamos a un estudiante a rescatar la idea principal de una noticia bajo esa silueta y lo enfrentamos después a un texto real, lo más probable es que en el texto real se vea medio pillado, porque no va a ser igual que la silueta. ¿Ah? Nosotros tenemos en nuestra plataforma una serie de textos breves orientados a la adquisición de capital cultural con preguntas de comprensión en función de esos textos que están orientados a distintas asignaturas, a matemáticas, filosofía, a ciencia, etcétera, etcétera. Textos que son breves, textos que traen preguntas metacognitivas y que de una u otra manera permiten cierta discusión y la idea es que más que se usen para hacer algún tipo de evaluación es para poder trabajar este capital cultural con los estudiantes y poder gestionar de una u otra manera la ampliación de sus conocimientos. ¿Ah? Porque así como Ausubel dice, de todos los factores que inciden en el aprendizaje, el más importante consiste en el que el alumno ya sabe. Y desde ese punto de vista es importante considerarlo. ¿Mm? Además, nosotros tenemos guías de comprensión lectora que están en plataforma, que se las va a mostrar Viviana en un segundo más. Tenemos pruebas de aprendizajes basales, tenemos actividades de medición nacional que son como una especie, podríamos decir, como de mini ensayo SIMSE, que nos permite trabajar con textos literarios y no literarios y tenemos ensayos propiamente tal. Aproximadamente por nivel son cerca de 60 instrumentos, ¿ah? Que nos permite de una u otra manera trabajar. Y miren, y demuestra un botón. Esto es un ejemplo real y que tiene que ver específicamente con el conocimiento del mundo. Y me metí en una disciplina que no es la mía porque es matemática, pero es un ejemplo real que encontré de una persona muy cercana, que es mi hija y que no podía y no pudo desarrollar este ejercicio. Yo les voy a explicar el por qué. ¿Ah? El ejercicio dice, tengo descargados 5 enteros, 8 doceavos capítulos de mi serie favorita. Una parte la descargué ayer y 7 doceavos de los capítulos esta mañana. La velocidad de descarga era muy baja. ¿Qué parte de los capítulos descargué ayer? La pregunta que cabría hacer es, ¿quién habla así sobre los capítulos descargados de una serie? Eso está total y absolutamente alejado a nuestro conocimiento del mundo. Entonces, la pregunta es, cuando se enfrenta un estudiante a este tipo de situaciones, es que el estudiante no es capaz de contestar porque no sabe o no es capaz de contestar porque simplemente no logra entender el contexto en el que están situadas estas fracciones. Y eso es una muy buena pregunta que debemos hacernos al momento de trabajar con ellos. Sobre todo, por ejemplo, cuando trabajamos algunos textos clásicos, cuando trabajamos literatura, por ejemplo,
Por eso yo siempre parto de la base de que es importante siempre traer el texto a la sala de clase, sobre todo con la lectura complementaria o, o la lectura mensual que se le envía a la casa. No es lo mismo leer eh, La Odisea, leer El Quijote o leer cualquier clásico acompañado que solo, sobre todo para un estudiante. Si al final del día un chiquillo que está en cuarto medio lee, no sé, o en tercero medio lee La Metamorfosis, y lo único que le queda es que era un tipo que amaneció transformado en una cucaracha y al final murió, quiere decir que el proceso lector no fue bueno. Y si la gran pregunta, por ejemplo, cuando un estudiante lee Demian de Hermann Hesse, es si Sinclair era o no era homosexual, creo que también el proceso no es bueno. Y para poder superar esas situaciones, necesariamente necesitamos cierto acompañamiento. Ahora voy a dejar de compartir porque Viviana va a mostrarles algunas de las cosas que yo he ido mencionando en esta presentación. Voy a mostrarlo rapidito para que no nos demoremos. ¿Ahí se ve? Sí, ya. Sí, Bueno, hablamos de guías de comprensión lectora. Yo acá estoy en la sección de nuestra plataforma en la parte de evaluaciones. Entonces, acá yo tengo un texto y este texto está asociado a 10 preguntas. Estas, yo aquí puedo editar estas preguntas, puedo crear más preguntas, pero nosotros les entregamos cada texto con 10 preguntas, las cuales puedo trabajarlas de manera impresa o de manera online para la respuesta de nuestros estudiantes. Están aquí estas preguntas de comprensión lectora con varios textos. Hay varios textos y cada una con 10 preguntas aproximadamente. Además, tenemos estas actividades de medición nacional, las cuales tienen la característica, viene con sus indicaciones, tiene la característica de tener dos textos. Entonces tengo el primer texto y este tiene 5 preguntas. Y luego viene el otro texto también con 5 preguntas. Los textos tienen dos características. Recuérdame, Jaime, uno es que es un texto narrativo y el sí. otro no, Y ¿cierto? otro, un texto literario y el otro no literario. Ahí está. Era un texto literario y otro no literario. Además, este viene acompañado del solucionario de la respuesta, cuál es su respuesta correcta, fue su habilidad y el por qué es esta la alternativa correcta y no otra. Además, tenemos los ensayos que están asociados, en este caso uno de segundo medio, cada uno con un texto y las preguntas correspondientes. Lo mismo su solucionario o su respuesta, donde vienen la alternativa correcta, la habilidad y la justificación de cada una de estas actividades. Perdón, de estas alternativas correctas. Esa, eso es en esta sección de documentos y textos que encontramos dentro de la plataforma, que son aproximadamente 60 por nivel. Ya, continuando. Claro. Eh, Voy a compartir de nuevo. Ya. Y en el caso final del vocabulario, eh, el vocabulario es esencial para la comprensión. De hecho, está establecido que el conocimiento mínimo de 90 al 95% de las palabras dentro de un texto como que asegura una comprensión adecuada. O sea, ese es el nivel de compromiso con el vocabulario que debiese haber dentro de un texto. Entonces, hay ciertos elementos que yo quiero consignar y que nosotros trabajamos en el material que nosotros tenemos de Alianza PDB en la plataforma, que guardan relación con el trabajo, con el manejo del vocabulario. En primer lugar, nosotros establecemos que vamos a trabajar con aquellas palabras que pertenecen a un descriptor que usa Lemov de el nivel 2. El nivel uno de palabras, ¿cuáles son esas palabras de nivel uno? Aquellas palabras de uso coloquial
y que generalmente no son polisémicas, significan lo mismo independiente de cualquier contexto y que se utilizan en el lenguaje hablado preferentemente. No quiere decir que en el escrito obviamente no aparezcan, pero sí se usan en el lenguaje hablado. El nivel 2 son aquellas palabras que preferentemente están escritas, se usan en el lenguaje escrito y que son polisémicas, o sea que pueden tener una tendencia a variar dependiendo del significado que puedan tener. Y el nivel 3, porque son tres niveles, nivel 3 pertenece al metalenguaje o ese lenguaje específico que yo puedo encontrar específico de alguna disciplina, de algún tema, etcétera, etcétera, y que yo lo voy a ver exclusivamente ahí y no lo voy a ver en otro lado. Entonces lo que nos orienta es decir que hay que trabajar aquellas palabras de nivel 2. Lo primero. O sea, por ejemplo, si yo vuelvo al ejemplo que estaba dando anteriormente, valga la redundancia, el de Lope de Vega, y digo, voy a trabajar la palabra alquitara, lo más probable es que alquitara el estudiante lo vea en ese texto y no lo vea nunca más. Entonces, la pregunta es, ¿convendrá gastar energía en que un estudiante aprenda e internalice esa palabra? Yo creo que se responde sola esa pregunta. Segundo, hay que determinar qué palabras voy a enseñar. Y ahí, más o menos, yo podría establecer que o puedo enseñar aquellas palabras que aparecen en un texto que estoy leyendo, o aquellas palabras que se relacionan con algún contenido o con algún tema que se está trabajando, o con algunas palabras que se puedan relacionar con otras palabras trabajadas de un texto y que pueda uno hacer un tipo de comparación, eh, o palabras que simplemente me permitan una mejor elección de vocabulario en el caso, por ejemplo, de practicar la escritura. Si ustedes se dan cuenta, estos tips, estas determinaciones para poder establecer qué palabra enseñar, pues son aplicables no solamente al lenguaje, sino que a cualquier asignatura, inclusive la asignatura más científica que nosotros podamos encontrar, que no necesariamente, eh, por ejemplo, matemática perfectamente también podría trabajar con texto. De hecho, nosotros tenemos dentro de los textos que tenemos en la plataforma, tenemos textos que están vinculados a las matemáticas, la creación del número cero y otras cosas por ahí bien interesantes. Eh, Tenemos que procurar una definición adecuada para trabajar el vocabulario y una definición adecuada significa una definición simple y accesible para el estudiante. Generalmente ocurre mucho que se envía al estudiante a trabajar con el diccionario y ocurre que con el diccionario quedan más pillados de de lo que estaban antes, po, porque entienden mucho menos la definición que se saca del diccionario, independiente de qué tipo de diccionario sea. Entonces, tiene que ser simple, tiene que ser accesible, tiene que estar mirada en función de la edad que tiene el estudiante. No es lo mismo, por ejemplo, usar el mismo diccionario para un estudiante que está en cuarto básico para un estudiante que está en octavo básico, o en segundo medio o en cuarto medio. Y de una u otra manera, nosotros ahí debemos procurar ese tipo de situaciones. ¿Ah? Debemos, y esto para mí es importantísimo, debemos trabajar el vocabulario en función de la resolución de problemas más allá de la interrogación guiada. O sea, nosotros habitualmente decimos, a ver, chiquillos, ¿qué significa la palabra converger? Cuando nosotros hacemos esa pregunta, lo más probable es que el estudiante o invente algo o diga algo que es absolutamente fuera de toda norma dentro de la definición de la palabra. Entonces, nosotros debiésemos ir más allá de esa interrogación guiada, debiéramos ir a la resolución de problemas de vocabulario. Por ejemplo, yo podría decirle, primero, yo dar las definiciones. ¿Ah? Converger, tender a unirse en un punto, ¿ah? Movimiento de entidades o líneas o pensamientos puede usarse metafóricamente que van al encuentro. ¿Ah? Y podría decir que unir, por ejemplo, podría compararlo con unirse y decir que unirse es juntarse, asociarse, eh,
subrayando la idea de solidaridad y colaboración, etcétera, etcétera. Entonces, yo podría, una vez que ellos ya tienen el significado, yo podría preguntarles, piensa en un momento en tu vida donde tu opinión convergió con la de otros y desarrollar ese problema. Y ese problema desarrollarlo y que hagan una escritura o que hagan otro tipo, un papelógrafo, lo que sea. Y ese tipo de problema que está vinculado a una palabra de vocabulario que yo quiero que aprendan mis estudiantes, es mucho más significativo lo que les va a quedar que simplemente hacer una interrogación determinada. Por ejemplo, eh, ¿es siempre positivo que las personas se unan con un propósito determinado? Una pregunta ética, sobre todo en estos tiempos, ¿ah? Que perfectamente podríamos desarrollar y podríamos establecer ahí qué concordancia podríamos encontrar entre los estudiantes. Entonces, trabajar la resolución de problemas, trabajar el modelaje, modelar esta palabra, utilizarla constantemente, utilizarla dentro de la unidad, utilizarla dentro de la clase también, que tiene que ver obviamente con ese uso. ¿Ah? ¿Cuál es el uso común que tiene la palabra? ¿Con qué palabra se asocia? ¿Cuál es su forma? ¿Cuáles son los prefijos? Etcétera. Y obviamente practicarla activamente durante un buen tiempo y ojalá retomarla constantemente. Todos esos elementos permiten de una u otra manera que el vocabulario se enriquezca y que no simplemente se transforme en un listado de palabras que el niño tiene que aprender para un control, que el niño tiene que aprender para una prueba y que después se le va a olvidar. Nosotros, por ejemplo, solamente centrado en el vocabulario, tomando en consideración lo importante que consideramos el manejo de vocabulario para la mejora de la comprensión lectora, tenemos aproximadamente 35 instrumentos por nivel, entre vocabulario contextual, ejercicios de concurrencia y tickets de vocabulario que va a ser lo que les va a mostrar Viviana inmediatamente. Ya. En el vocabulario contextual, entonces, ahora sí, tenemos un texto en el cual tenemos destacadas ciertas palabras, las cuales después tienen que buscar su similitud o a qué se asemeja. Además, esta misma guía viene con dos preguntas, son 10 palabras y dos preguntas, y tiene su solucionario, el cual tiene su alternativa correcta y por qué es esa la palabra que corresponde y las respuestas modelos para las preguntas de desarrollo. Además del vocabulario contextual, tenemos este otro tipo de guía en donde tenemos para que ellos redacten su opinión, donde le damos la temática y le damos los conceptos que ellos deben desarrollar y el espacio para que lo hagan. Además, esto también trae, Disculpa, da- Viviana, para hacer una pequeña aclaración con respecto a eso también, desde el punto de vista técnico, esto es lo que nosotros hablamos de coocurrencia, o sea, hay ciertas palabras que están dentro de un texto y perdón, hay ciertas palabras que en una temática nosotros eh, cognitivamente sabemos que pueden aparecer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo leo, en este caso, el ejemplo que está mostrando Viviana acá, si yo leo el tema Esparta, cuna de héroes, yo sé que, por ejemplo, puede aparecer perfectamente la palabra guerrero, disciplina, entrenamiento, valentía y leyendas. Entonces, lo que yo hago con mi estudiante es que utilice esas palabras en función del tema y que escriba un determinado tipo de texto. Y así tenemos varios textos para escribir. Ya, disculpa, Viviana, que te ¿no? interrumpí. Perfecto. Y además tiene su solucionario, en donde viene también un texto tipo para que pueda el profesor ayudar a su estudiante a la corrección. Y además, acá tenemos una rúbrica para el mismo tema. Y tenemos un ticket de vocabulario, el cual aquí le estoy dando dos conceptos, le estoy dando su significado y este ticket es netamente para el docente, para que él trabaje con los estudiantes de esta manera. El ticket este no está pensado para que yo lo imprime y se lo entregue a los estudiantes, sino que sea para mi trabajo con los estudiantes. Sí, aquí está
cómo debo trabajarlos para poder eh, fomentar el vocabulario en mis estudiantes. Y para finalizar, vamos a dar una especie de bonus track, aunque es medio pretencioso esto, pero les vamos a compartir, porque ustedes entenderán que generar todo un proceso de cambio o de estructura para poder trabajar de esta manera implica ocupar tiempos. Y afortunadamente en estos tiempos nosotros tenemos inteligencia artificial que perfectamente podríamos ocupar como herramienta. Entonces, por ejemplo, yo les voy a mostrar algo que construí hace poquito, eh, y que también de una u otra manera puede impactar en los tiempos de gestión, porque todo contribuye. Contribuye utilizar mejor los tiempos, contribuye los materiales que nosotros podemos tener, etcétera, etcétera. Les voy a, voy a mostrarles, eh, espero que estar compartiendo. Sí. Yo hice un chat GPT que tiene la siguiente gracia. Eh, yo cargo un texto en PDF, le simplemente dándole un enter, me genera un listado de las palabras de los niveles que yo le hablaba. ¿Ya? Yo les dije, tenemos que trabajar el nivel 2 que serían estas palabras de acá. Alguien podrá decir, pero no sé, la palabra extinción podría haberla puesto en nivel 2 en vez de nivel 3. Ya, perfecto, pero aquí me da, es un ayudante, pues los ayudantes también o pueden omitir ciertas cosas o pueden equivocarse de frentón, pero sí me hace cierta pega que yo tendría que, en este caso, tomar el texto e ir estableciendo a ver qué palabras podría trabajar con mi estudiante. Y si ustedes se dan cuenta, yo veo concentración, significativo, riesgo, esfuerzo, impacto, umbral, reducir, global, efecto. Ah, sí, son palabras que perfectamente podría trabajar, son palabras adecuadas para trabajar vocabulario. Y después, simplemente con asignarle el concepto de fase 2 lo que hace es seleccionar las palabras de nivel 2 y colocarle un sinónimo o palabra fin. Y cuando yo tengo esto, por ejemplo, concentración y densidad, yo le aplico una fase 3 donde me coloca el nivel 2, las palabras que fueron elegidas, la palabra o sinónimo afín y el matiz de diferencia entre una palabra y otra. Esto a una velocidad que, que ni el señor Ray podría ser tan rápido. ¿Ah? Entonces, vamos a probarlo en vivo, a ver si funciona, para terminar hoy día con esto. Voy a cargar un texto desde mi escritorio. Eh, tengo por acá energía termoeléctrica. Es un texto expositivo, si mal no recuerdo. Simplemente le doy el enter. Eh, debiese estar, en estos momentos va a construir la tabla. O sea, si ustedes se fijan, por ejemplo, yo veo ahí trifásico, trifásico me va a aparecer en energía termoeléctrica y en nada más. Entonces yo voy ahora y simplemente escribo fase 2, le doy el enter y lo que va a hacer es colocarme la palabra fin y le digo ahora fase 3 y lo que debiese hacer es poner el listado de nivel 2, el sinónimo y el matiz de diferencia entre generación y producción. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá generación implica el acto de crear o producir algo, mientras que producción es la cantidad de lo creado. Palabras que se pueden ocupar como sinónimos, pero que tienen matices de diferencia. Entonces, yo aquí tengo un material extraordinario también para poder trabajar vocabulario. ¿Y cuánto me demoré en hacer todo esto? Eh, un minuto menos. Así que a ocuparlo también. Eso sería todo por mi parte. Consultas, por favor.